Pues muy bien, estamos hoy con 4 representantes de la industria de maquinaria muy importantes en nuestro sector, pues ya que representan pues de las firmas que más se han vendido en nuestro país en temas de inyección. Y obviamente también tenemos con nosotros, y voy a empezar con la presentación del ingeniero Dr. Spacher, que es pues pionero en la fabricación de maquinaria y pues resistente en mantener durante tantos años la fabricación de maquinaria de extrusión en todas sus vertientes. Está también con nosotros Gerardo Moreno. Él es director comercial de la firma de esta empresa que representa a Boy, una de las firmas también pues alemanas, de origen alemán, con mucha presencia en el mercado local. Alex Kramer, que pues junto con el ingeniero Peter Kramer pues, han desarrollado esta firma Avance Industrial, y que bueno, pues también representando a la marca Sumitomo Denmark. Y bueno, finalmente a José Antonio Barroso con la representación de Haitian, el director comercial de Haitian México, en donde pues también vamos a tener noticias interesantes por la construcción de esta planta en nuestro país. Y pues vamos a platicar sobre el tema, pues el tema necesario, ¿no? Con esta pandemia que pues arrasó y cambió panoramas en todos lados, pero que aparentemente a la industria del plástico no le fue tan mal. La verdad es que sí, no estuvo tan mal. Realmente fue un año difícil de cómo llevarlo. Por ejemplo, una compañía alemana compró máquinas mexicanas, una compañía israelita compró máquinas mexicanas, una compañía francesa que es muy grande compró máquinas mexicanas, y otra compañía muy grande. Entonces realmente nos dejó una buena venta de maquinaria casi al principio de año. Ahorita, por ejemplo, hay escasez de capital, no tanto porque no tengamos pedidos o no tengamos. Yo hice un plan yo preví el año pasado y compré materiales para poder hacer máquinas de resistencia y estamos trabajando pues, normalmente, ¿no? El problema grave es que hay máquinas terminadas que no recoge la gente porque tiene dinero, porque no sabe, todavía hay una incertidumbre. Y ahorita nuestro fuerte es la construcción. O sea, en este momento de que viene la economía circular y todo eso, pues tenemos muchas tecnologías de construcción y estamos trabajando muy bien en haciendo ahorita realmente cosas de construcción. Ahorita si el gobierno sabe lo que es un bien de capital, ¿no? Cada máquina que se vende pues crea tantos empleos, que el gobierno no se da cuenta de eso, ¿no? Presume de muchos empleos, pero más nos producimos todos nosotros a vender maquinaria, ¿no? Y nosotros pues, estamos en ese sentido estoy muy satisfecho de ese tipo de cosas, ¿no? Gerardo, pues a ver, a ti, ¿cómo te fue? Bueno, hubo varias sorpresas para nosotros. De entrada, pues muchas empresas que no se dedicaban al plástico comenzaron a sacar proyectos relacionados a esto. Definitivamente la industria automotriz para nosotros fue de las que más resentimos la pérdida, sobre todo de órdenes de compra, de pedidos, de refacciones, de servicios. Indudablemente, bueno, bajó muchísimo la plantilla de trabajo de este sector. Y pues el que más explotó, por así decirlo, el que más nos revolucionó fue la industria médica. Bueno, nosotros, como ustedes lo saben, somos especialistas en microinyección, piezas de muy bajo gramaje. Entonces, pues ya saben, empezaron a hacer más jeringas, empezaron a hacer más aditamentos médicos que requieren un grado de limpieza alta y bueno, Boy tiene esa facilidad de poder trabajar en cuartos limpios. Entonces, para nosotros, Moni fue eso, ¿no? O sea, nosotros esa industria fue la que más nos empezó a exigir, pero bueno, nos empezamos a enfrentar con una alta demanda y gracias a eso, bueno, empezaron derivado de la pandemia, pues tuvimos un recorte de jornadas laborales en Europa, por ende, se nos fueron los tiempos de entrega a 20, 30 semanas para la fabricación de los equipos, aunado a eso la demanda que tuvimos, porque para inyección creo que coincidimos todos en que nunca nos detuvimos, siempre fue algo constante. Entonces, bueno, esa fue la perspectiva para Dr. Boy. A ver, José Antonio, coméntame, tú, ¿cómo viste esta demanda durante 2020? Así es, Mónica. Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad de
de platicar ahí, no sé el mes exacto en el que platicamos el año pasado, pero hablábamos de eso, ¿no? De no había un freno en la demanda de máquinas, lo cual obviamente es una buena señal siempre. El año pasado los retos para nosotros vinieron sobre todo en términos que tuvimos que renegociar algunos créditos. Obviamente los clientes se asustaron muchísimo con el alza del dólar tremenda que pasó de 18 a 25 en cuestión de un mes, una cosa así o menos. Entonces eso sí nos impactó bastante, tuvimos que renegociar plazos, renegociar tipos de cambio en algunos casos, no solemos hacerlo, pero pues claro, situaciones extraordinarias nos demandan pues acciones de la misma magnitud, ¿no? Entonces por ahí realmente fueron los retos el año pasado. Yo creo que la palabra clave del 2020 fue flexibilidad para nosotros, como te comento, en términos de pago, en capacidad de reacción, incluso hasta en formas de comercialización. Algunos clientes tenían una fuerte demanda de cierto tipo de productos, pero no sabían qué tanto iba a durar. Como estábamos en pandemia, entonces en algún par de casos tuvimos que entrar a un modelo de renta de máquinas, y bueno, sí, simplemente explorar, ¿no? Y tratar de darle al mercado lo que estaba pidiendo, que creo que eso en general nos dio buen resultado. Ahora, eso fue el año pasado. La verdad es que el año pasado, ahorita, el nombre del juego ha cambiado mucho y ya empiezan a sonar conceptos como los que comenta Gerardo, de falta de suministros, de una muy fuerte demanda, al menos en el mercado chino, por ejemplo. El año pasado el mercado chino explotó. Si Haitian, sus años récord, vendía sobre las 35,000 máquinas inyectoras al año, el año pasado se fue hasta más de 42,000. Entonces, eso obviamente nos ha impactado en tiempos de entrega también, nos ha impactado en costos igual, también la combinación yuan-dólar ha venido fortaleciéndose el yuan constantemente, entonces es una fuerte presión para los precios de China, aunado al aumento de las materias primas. Y por si fuera poco, aunado al incremento brutal de los fletes marítimos entre China y América, o China y México, que ha sido realmente un reto impresionante. O sea, yo con eso amanecí el 2021, o sea, fue mi regalo de Reyes, que yo estaba esperando en el transcurso de la Navidad, etcétera. Oye, bueno, ya van a bajar, ya van a bajar, ya van a bajar, aguanta los precios. Y pues empezando el año no bajaban, sino subían más, ¿no? Entonces, acciones realmente de emergencia. Obviamente, bueno, compromisos que ya teníamos con clientes, bueno, no puedes subir el precio de una máquina ya pactada, ya con contrato, pero sí, bueno, hablar con los clientes y obviamente ha demandado mucha comprensión, ¿no? Del mercado, en el sentido de que, bueno, hay circunstancias externas que están afectando y estamos todos dentro de esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el reto de este año, como que sí, un poquito el año pasado fue... no sé, como que se dio todo lo que se tenía que dar, pero los efectos complejos, la verdad, yo más bien los estoy experimentando en este año. Pero te digo, afortunadamente en cuanto a venta, afortunadamente va bastante bien. Muy bien. Alex, pues a ver, ahora sí, si fueras tan gentil de compartirnos estas cifras, esto que has investigado, Euromap, que me comentabas que tienes. Y sobre todo, bueno, pues también obviamente tu punto de vista sobre el mercado local y lo que estás viendo internacionalmente. Sí, pues para poder hacer un análisis más allá de lo que uno puede estar experimentando en carne propia, son importantes números y afortunadamente apenas el mes pasado tuvimos nuestro sales meeting, nuestra reunión de ventas anual que tenemos con Sumitomo Dema, y ahí aparecieron algunos números interesantes de Euromap. Euromap es digamos, el gremio que reúne los datos de los principales fabricantes europeos, y para poder también entender lo que nos está pasando, pues es interesante ver esos números, porque los números que te puedo dar a continuación, que todos los que son miembros de Euromap, y ahí está Sumitomo Dema, tienen acceso a ellos. Tengo aquí los números exactos de máquinas que se han vendido en ese mercado europeo tan importante, que de alguna manera en un mundo tan entrelazado, tan globalizado, pues lo que pasa en Europa más o menos es un poquito un reflejo, con matices a lo mejor en cada país un poco diferentes, pero lo que pasa en Europa hoy en día refleja muy bien lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, los números que yo tengo aquí, analizando los últimos 5 años, son que
En Europa se vendieron en el año 2017 13,572 máquinas. Entonces fue un año excelente donde, digamos, se llegó al pico más alto en los últimos años. Todavía hubo un incremento del 15% de máquinas respecto al 2016. Y luego empieza a haber algo interesante que se dio en el mercado de máquinas de inyección, que de alguna manera luego explica por qué no está alineado con la crisis pandémica que tuvimos, porque afortunadamente las máquinas de inyección van a todos los sectores de la industria. En ese sentido, somos muy afortunados los que vendemos máquinas de inyección, que prácticamente es como si estuviéramos tremendamente diversificados porque atendemos demasiados mercados. Y los mercados principales de cada sector pues hacen el total de las máquinas que se venden. Entonces, muy interesante en los números de Euromap respecto a las máquinas que se venden en ese mercado es como para el 2018, 2 años antes de la pandemia, ya empieza a haber una fuerte caída en la venta de maquinaria en Europa del 10%. O sea, las máquinas que se vendieron en el 2018 fueron 12,199 máquinas, ¿sí? Peor aún, vinieron las caídas en el 2019. En el 2019 únicamente se vendieron 8,021 máquinas. Es decir, ya hubo una caída respecto al 2018 del 34%, ¿sí? Entonces, ese fue el punto más bajo en las ventas de máquinas. Entonces, para el 2021, ya la venta de maquinarias va hacia arriba. Ya en el 2020 se vendieron 8,866 máquinas, es decir, hubo un incremento del 11,5%. Y es cuando empieza la pandemia, porque uno puede decir, hijo, la pandemia vino a noquear, ¿no? Pues la industria de la inyección de plástico ya venía hacia arriba, porque los números muy malos que vemos en el 2017 y en el 2019 se explican mucho por la caída de la industria automotriz a nivel mundial. Los fabricantes de máquinas, un porcentaje altísimo de nuestras ventas, dependiendo de cada fabricante más o menos, pero para algunos las ventas en el sector automotriz pueden representar el 60, algunos el 70, algunos el 80% de sus ventas están en la industria automotriz. Entonces, si la industria automotriz cae, pues caen las ventas también dramáticamente. Y esa crisis fue antes de la pandemia. Y entonces cuando empieza la pandemia ya empieza un crecimiento porque la industria automotriz empieza a recuperar, pero a eso le aunamos que también dentro de la crisis de la pandemia empieza a haber nuevas oportunidades porque empiezan a crecer segmentos muy importantes. Empieza a crecer el consumo, empieza a crecer la industria médica, empieza a darse bastantes nuevas oportunidades y los sectores más afectados por la pandemia, pues probablemente no van tan relacionados con la industria de inyección de plásticos. Entonces empezamos a ver cómo también entre lo que se vendió el año pasado que en Europa, que ya era un incremento del 10,5%, para el 2021 había un pronóstico de que iba a haber un aumento a 10,500 máquinas, es decir, 20% más, ese era el pronóstico inicial. Y sin embargo ya lo corrigieron para que probablemente para el final de este año en Europa se hayan vendido 11,600 máquinas. Es decir, la recuperación contra el 2020 es casi de un 30% más de máquinas. Y probablemente para el 2022 el pronóstico dice que se va a quedar más o menos como para finales de este año. Entonces, si yo veo esos números que salvo los pronósticos de la segunda mitad del año y del 2022 son pronósticos, los demás son números que más o menos explican cómo se ha desarrollado el mercado de venta de máquinas en Europa, que es mucho el reflejo del mundo. Pues vemos que la pandemia realmente en el sector de inyección no afectó tanto
a los fabricantes como uno hubiera podido pensar, porque ya iban en franca recuperación. Y si yo veo esos números y los cotejo contra el resultado que tenemos nosotros para Sumitomo Demac en México, son más o menos igual. Si tú me dices, ¿cómo te fue en el 2020? Me fue bastante bien. ¿Cómo te está yendo en el 2021? Excelente. Y estamos en plena pandemia, pero ¿qué pasa? Pues la industria automotriz ya volvió a despegar. Y como digo, hay muchísimos sectores que tienen que ver con tapas, que tienen que ver con empaques que realmente han tenido bastante empuje, ¿verdad? Pues muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. De verdad, pues me han dejado muy claro el panorama. Yo creo que tenemos un reto muy importante, como bien lo apuntaron todos, que es desarrollar localmente mercados, el poder atender, ¿no?, las necesidades con especialidad. Y pues hoy nos dejan muy en claro que pues estar en línea con la tecnología, y son ustedes quienes son los proveedores pues, de toda esta punta de lanza, como lo mencionó Alex, a poder que México pues siga escalando pues en el desarrollo tecnológico de nuestro sector, pues la industria del plástico.